A lo largo de la historia, los seres humanos han mostrado una tendencia a ignorar pensamientos lógicos y científicos en favor de creencias irracionales. En este vídeo, exploraremos ejemplos de cómo la ignorancia ha prevalecido a través de las diferentes épocas, dejando de lado el razonamiento y el conocimiento científico en favor de la complacencia de la mente humana. Época antigua. En la antigüedad, la ignorancia estaba omnipresente. En la Mesopotamia, se creía que los eclipses solares eran el resultado de la ira de los dioses, en lugar de fenómenos astronómicos perfectamente explicables. En Egipto se atribuían enfermedades a maldiciones divinas, ignorando las causas reales detrás de ellas. Y en Grecia, la teoría geocéntrica de que la Tierra era el centro del universo prevalecía sobre la evidencia astronómica que sugería lo contrario. ¿Quién necesita el método científico cuando se pueden culpar a los dioses por todo? Época medieval. Durante la Edad Media, la ignorancia se afianzó aún más. La creencia en la brujería y la magia negra llevó a la persecución y ejecución de miles de personas inocentes. Además, la teoría de los humores, que sugería que las enfermedades eran causadas por desequilibrios en los fluidos corporales, prevalecía sobre el conocimiento médico verdadero. Por supuesto, ¿por qué confiar en la ciencia cuando se pueden solucionar los problemas quemando a supuestas brujas en la hoguera? Época moderna. Uno de los conceptos más estúpidos que prevalecían en la época moderna era la idea de que la enfermedad y la pobreza eran castigos divinos por pecados o faltas morales. Esta creencia, arraigada en la superstición y el dogma religioso, llevaba a muchas personas a pensar que aquellos que sufrían de enfermedades o vivían en la pobreza lo merecían como consecuencia de sus acciones o falta de virtud. Este pensamiento no solo perpetuaba la estigmatización de los enfermos y los pobres, sino que también justificaba la falta de acción para abordar las condiciones de vida inhumanas y la falta de acceso a la atención médica adecuada. En lugar de buscar soluciones prácticas y empáticas, la sociedad prefería refugiarse en explicaciones simplistas y moralistas que eximían de responsabilidad a quienes tenían el poder de hacer cambios significativos. En resumen, la creencia en que la enfermedad y la pobreza eran castigos divinos representa un ejemplo paradigmático de la estupidez humana en la época moderna, donde la ignorancia y la superstición eclipsaban el conocimiento y la compasión. Época contemporánea. En la era contemporánea, la ignorancia se manifiesta de maneras sorprendentes y novedosas. A pesar de los notables avances tecnológicos y los progresos en el ámbito médico-científico, la prevalencia de la estupidez en las redes sociales y los discursos políticos ha alcanzado niveles alarmantes. La superficialidad moral de ciertos individuos ha generado una generación de jóvenes cuestionadores, quienes dudan de verdades biológicas y sociales, e incluso llegan a ignorar las causas subyacentes de la violencia. Desde aproximadamente el año 2016, hemos observado un declive en el pensamiento crítico y lógico, eclipsado por la irracionalidad emocional. Este fenómeno ha sido aprovechado por políticos ávidos de poder y riqueza, así como por celebridades poco informadas, en colaboración con empresas que ven oportunidades de aumentar sus ganancias. Esta alianza ha fomentado una corrección política excesiva, dando lugar a discursos que desafían aspectos científicos y biológicos básicos. La victimización de ciertos grupos sociales ha alcanzado niveles alarmantes, alimentando una narrativa que retrata a ciertos individuos como víctimas y desplazando la atención de los verdaderos problemas. Se ha promovido la noción de una diversidad de género que, en muchos casos, ignora las bases biológicas establecidas desde hace milenios. Asimismo, la lucha contra constructos abstractos como el patriarcado ha desviado la atención de las verdaderas causas de las desigualdades que enfrentan las mujeres en la sociedad. Es fundamental que, en medio de este panorama de confusión y desinformación, recuperemos el valor del pensamiento crítico y la evidencia científica.
Debemos rechazar los discursos que buscan manipular nuestras emociones y nuestra percepción de la realidad. Solo mediante un análisis riguroso y objetivo podremos abordar los verdaderos problemas que enfrentamos como sociedad y avanzar hacia un futuro más justo y equitativo para todos. ¿Quién necesita la ciencia cuando se puede confiar en el sentido común de los políticos y gurús de Internet? A lo largo de la historia, la ignorancia ha sido una fuerza poderosa que ha obstaculizado el progreso humano. Sin embargo, también es evidente que la ciencia y el pensamiento lógico han prevalecido, desafiando las creencias irracionales y mejorando nuestras vidas de formas inimaginables. Es responsabilidad de cada uno de nosotros cuestionar las creencias establecidas y buscar el conocimiento basado en la evidencia. Solo entonces podremos superar la ignorancia y construir un futuro basado en la razón y el entendimiento. O patriarcado é juiz que nos julga por nascer. E o nosso castigo é a violência que se vê. O patriarcado é juiz que nos julga por nascer. E o nosso castigo